pregunta. Acá quiero que durante toda la clase tengan presente esta pregunta. Y le pregunto a María C, que la estoy viendo aquí en cámara. Por favor, levante el micrófono. Una simple pregunta a usted. Ujú. ¿Se puede ser y no ser? Es que es muy complejo de responderlo. Algo lo vimos ya en lógica, en teoría del conocimiento, en metafísica. ¿Se puede Eh, ser y no ser? Según lo que creo que estoy bien, vendría a ser que no. O sea, no. Bien, le digo algo, María C. Usted acaba de ingresar al club de fans de Parménides. Así que vamos a empezar con Parménides en este momento. La gran pregunta, ¿se puede ser y no ser? Veamos entonces, ¿cómo fue la vida e influencia que tuvo Parménides? Parménides, para muchos, es considerado el fundador de lo que se llama la ontología, o mejor dicho, el estudio del ser. Este gran pensador, de hecho, estoy viendo que acá hay un pequeño problemita. Aquí está. Espérenme un segundo. Ahora sí, no, porque después pierdo las clases y esto me puede poner de muy mal humor. Sigamos. Fundador de la ontología. Provenía de una familia rica y noble. Se dice que ha sido discípulo de Genófanes, pero que luego, y hay cierta concordancia en todas las tradiciones, fue discípulo y compañero de Aminias, un pitagórico. De hecho, tuvo influencia pitagórica su primera etapa. Sin embargo, también se sostiene y se dice, de acuerdo a la tradición, recuerde que en estas etapas hay muchas leyendas y fábulas de por medio, va a fundar una escuela con clara distancia con los pitagóricos. Muy por el contrario, va a enfrentarse a los pitagóricos. Pero sí es interesante, remarco una vez más, la influencia que tuvo con Genófanes. Por eso les marqué que Genófanes no solamente habilita lo que es la noción de la teoría del conocimiento, sino la noción del ser, cuando hablamos de este Dios único y supremo. Parménides tiene un pensamiento complejo, a tal punto que Platón lo llega a caracterizar en sus diálogos como un hombre venerado y terrible, pero también como el propio padre espiritual de Platón. Platón que a veces es mal entendido como idealista, siendo que en realidad Platón es un hiperrealista. O al menos es la tesis que hemos abrazado con muchos otros docentes en este sentido. Lo cierto es que finalmente Parménides, que estudia el ser, también va a ser para muchos un racionalista. Veamos entonces si hoy podemos llegar a una conclusión. ¿Habrá sido Parménides un racionalista o habrá sido un metafísico? Quedará entonces para que lo podamos ir dilucidando. Para esto les pasé una actividad en el grupo de WhatsApp. Muchos pensaron, ¿qué clase de delirio tiene este hombre? ¿Por qué nos hacía esta pregunta? Rápidamente y en forma ordenada, solamente dos respuestas rápidas. ¿Quién lo ve, como yo, una especie de violeta con dorado? Yo soy daltónico, quizás. ¿Alguien lo ve dorado? ¿Azul dorado? Blanco y dorado. Azul y dorado. ¿Alguien lo ve Blan- blanco, por ejemplo? Blanco y dorado. Sí, blanco y dorado. Le veo. ¿Alguien no lo ve blanco y dorado? Lisandro. Bien, Ya, negro y azul. Sí. negro y azul. Sí, bueno, qué interesante, ¿no? Acá no voy a entrar con la teoría del Photoshop, porque ya sé que alguien va a decir que la respuesta, que la escala cromática, o sea, a mí esas cuestiones tan chiquitas esas cuestiones me hacen muy chiquitas a mí en algún punto, digamos, de cuál es el color verdadero. Acá el punto es otro. Tenemos ante nosotros un fenómeno. Pensemos en este caso el vestido. ¿Hay un fenómeno en el vestido, sí o no? O sea, ¿están viendo el vestido? Y sin embargo, vemos que viendo el vestido,
no nos podemos poner de acuerdo de qué color es. Vemos que hay fenómenos que se presentan en nuestros sentidos, pero que escapan de nuestra comprensión profunda. Entonces, va a decir Parménides lo siguiente. Hay dos vías de conocimiento, porque acá lo que interesa, insisto una vez más, es el conocimiento. ¿Qué conocimiento podemos tener de la realidad? ¿Qué podemos conocer de la realidad? ¿Se acuerdan cuando le expliqué recién Genófanes? Que Genófanes sostuvo, hay una verdad objetiva, pero la discusión se da en torno a la certeza del conocimiento que haya. Esto lo va a llevar a Parménides, como discípulo casi de Genófanes, a preguntarse qué sucede con las vías del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Entonces, aquí empieza la discusión. Y dice Genófanes, por un lado, ea pues que yo voy a contarte los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. Un camino de búsqueda, y uno, para que se entienda, el uno, el del que es y no es posible que no sea. Es ruta de persuasión, pues acompaña a la verdad. El otro, del que no es y del que es preciso que no sea. Este te aseguro que es sendero totalmente inescrutable. Esto último es entonces la vía de la opinión. La vía de la verdad es, y ya solo la mención de una vida queda, la de que es, y en ella hay señales en abundancia, que ello, como es ingénito e imperecedero, eterno, único, inmutable y completo. ¿A alguien le resulta complejo o difícil de entender lo que aquí hemos visto en vías de opinión y vías de verdad? Sin Sí, miedo. A sí, mí a mí. también me resulta complejo. A mí también. Y muy complejo. Vamos entonces a esforzarnos en comprender qué ha querido decir Parménides aquí. Insisto, no pierdan de vista el vestido. No pierdan de vista el vestido. Lo que va a hacer Parménides es, en su teoría del conocimiento, buscar la afirmación del ser, y que para muchos les va a ser fácil entender esto luego de haber estudiado los módulos de metafísica y de teología, pero que igualmente vamos a tratar de explicarlo aquí, porque en la afirmación del ser hay un rechazo del devenir. Acuérdense, ¿cuál es el primer, cuando vimos teoría del conocimiento dentro de la inteligencia del hombre y la antropología? Repaso rápido. ¿Cuál es el primer principio sobre el que opera la inteligencia del hombre? El primer principio elemental, que lo explicamos con bebés incluso. El principio del no contradictorio. Exactamente, Gamaliel. Nada puede ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas. Ahora, en un comienzo, este principio no tenía esa redacción. Era simplemente nada puede ser y no ser. Entonces, Parménides parte de lo que es la ilusión del devenir. ¿Qué es la ilusión del devenir? La ilusión del cambio. Y él lo explica de la siguiente manera. El conocimiento sensible produce opiniones, no certezas. De hecho, alguien con el que va a estar de acuerdo es David Hume, aquel empirista radical. ¿Alguien vio el último vivo que hicimos con Daniel Siegel, donde yo casi me muero a la mitad del vivo? Cuando hablábamos El inmanentismo. Sí. del inmanentismo. De David Hume. David Hume, ¿qué va a decir? Supongamos, ¿no? Le voy a, le voy a preguntar a mi amigo Lisandro Crespo. Le voy a preguntar a él, le tocó el 8. A mi gran amigo Lisandro Crespo. Le quiero hacer una pregunta, Lisandro, porque yo sé que sos un hombre de ciencia, entonces vos me vas a poder responder como buen hombre de ciencia. Te hago una pregunta, Lisandro. Mañana el sol va a salir, o mejor dicho, la Tierra va a seguir rotando mañana. Sí. ¿Estás completamente segura? Sí.
existe la posibilidad, no digo probabilidad, existe la posibilidad de que esta medianoche Dios decida simplemente que el mundo desaparezca o que venga un meteorito y reviente todo. ¿Existe Sí, la posibilidad? el meteorito es menos probable, pero eh, la Pero posibilidad de que Dios reviente todo, sí, existe la posibilidad. ¿Qué sí. significa esto? Es- David Hume diría, estamos acostumbrados a ver cierta regularidad y nuestra mente, como un mecanismo de supervivencia, va a decir, encuentro regularidad para poder establecerme. Esto dice David Hume, no es lo que yo creo ni lo que dijo Parménides, es para que se entienda. Pero él dice, nada impediría que de repente se rompa la regularidad. Nada impediría que de repente el fuego ya no funcione a base de flojisto, o que la Tierra deje de ser estacionaria, o que los cisnes dejen de ser blancos. Y de hecho la ciencia es relativa en ese sentido, porque siempre un conocimiento objetivo pero falseable. Nada impide que luego se pueda descubrir una verdad más profunda. Esto no significa que la realidad sea relativa. Lo que está diciendo Parménides es el conocimiento que nosotros tenemos sobre los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Recuerden que son 9, los 5 externos y los 4 internos. Nuestros 9 sentidos nos pueden engañar. Descartes va a decir esto. Descartes va a decir nuestros sentidos nos pueden engañar. No nos podemos fiar de los sentidos. Vamos al vestido. Hasta que no llegue a una escala cromática precisa, estaríamos discutiendo hasta la eternidad si el vestido era azul o si el vestido era negro o blanco. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos engañan. Al engañar nuestros sentidos, no tenemos ninguna certeza. ¿Se entiende hasta acá lo que está diciendo Parménides? Ahora volvemos con Parménides. ¿Se entiende lo que dice Parménides? Imagínense querer llegar a una verdad trascendental cuando ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si el vestido era blanco o el vestido era negro. ¿Siguen el punto? Entonces, ¿qué dice él? Voy a establecer una filosofía que llegue a una verdad trascendental, aunque no use la palabra trascendental todavía, pero es su búsqueda. Una verdad eterna. ¿Dónde está la verdad eterna? La verdad eterna no puede estar en el mundo material, porque en el mundo material, recuerden siempre Metafísica 1, la materia es principio de cambio. La madera. La madera podría ser una guitarra, una mesa o un apoyo celular tan hermoso como el que me regalaron mis hijas para el Día del Padre. ¿Ven? Tantas cosas que puede ser la madera. Sin embargo, ¿dónde está la verdad? En la forma. Esto es lo que empieza a querer buscar Parménides, que es lo que va a habilitar a Aristóteles luego. O sea, por esta es la consecución que yo estoy haciendo en esta línea temporal. Él en su filosofía se va a apartar, y esto es un gran salto que da la filosofía acá. Al que tome nota de esto, póngalo con un resaltador. Hay un gran salto en la filosofía, porque hay una separación de los seres de la naturaleza, mejor dicho, los entes, pero es porque hay una confusión todavía en los términos. Hay una separación de los entes de la naturaleza y hay una separación del método. ¿Cuál era el método hasta Parménides? ¿Cuál era el método? Se los marqué siempre en cada diapositiva. La Observación. La observación. Exactamente, la observación era el método, observación y especulación. ¿Quién rompe con este método? Parménides, pregunta de examen esta. No, mentira, no va a dar examen, pero digo, separación de los seres de la naturaleza y separación de lo que es la observación naturalista, porque él dice que este devenir, esta materia, porque la materia es lo que cambia, el río es lo que se seca, el arbolito es lo que se tala, el cuerpo humano es lo que muere. Esto es una ilusión del devenir. Claro, esto va a habilitar al realismo filosófico de Aristóteles, pero también va a habilitar en gran medida al existencialismo nihilista de Schopenhauer. O sea, esta es la complejidad del pensamiento griego. Habilita corrientes que son disímiles. Está en la prudencia de cada uno cómo lo toma. Entonces, ¿cómo va a ser el método que va a habilitar Parménides?
va a ser una perspectiva desde la razón. Y él dice lo siguiente, y piensa esto con lógica. Métanse en el personaje de Parménides, intenten pensar como Parménides. Después volvamos a nuestro cristianismo, pero ahora entremos en este pagano loco que se animó a desafiar todo en esa época. Perspectiva desde la razón. Y él dice, todo lo observado y todo lo pensado ya es. Y le hago una pregunta ahora a María C. Te pido por favor que le respondas una sola cosa, María. ¿Puedes decirme algo que sea nada o que no exista? Cualquier cosa. Que no sea nada que no exista. Sí. Algo que no pueda ser ni siquiera pensado o nombrado. Cualquier cosa. ¿Alguien se anima a decirme algo que no exista? Profe, ¿puede ser el vacío? ¿No lo estás mencionando el vacío acaso? Sí, ¿No estás pensando en el vacío? pero en ese vacío no existe nada. ¿En qué Es poner sentido? un... Pero no existe en tu ver, pensamiento, no existe en no existe en el lenguaje al menos. No digo que tenga existencia sí, sí, real. No digo que tenga existencia real. Pero en el sí, pensamiento, entiendo el punto, que ya existe al tú nombrarlo y darle una realidad. Exacto, exactamente, si por eso lo, les digo. si lo Ya que mencionamos, todo lo lo que inventamos. tiene nombre existe. Por eso les digo, no lo vean esto porque, claro, para nosotros es muy fácil de decir, ah, no, porque Aristóteles ya distinguió entes de existencia ideal a entes de existencia real. Es muy fácil hablar con el diario de lunes. Es muy fácil saber quién ganó cuando ya tiene el diario de lunes. El tema es andar a jugar el PRODE cuando todavía no sabe quién va a ganar. ¿Me entendés? Eso fue cuando iniciamos las escuelas de filosofía clásica, les dije, intente cada uno, antes de querer refutar a un pensador, innovar. Creen un nuevo concepto filosófico en algo que no haya sido pensado antes. ¿Se dan cuenta que no es fácil? No es Profesor, fácil. usted nos mandó a ver si podemos inventar o descubrir algo nuevo. Yo no encontré nada. Lo que vieron, y va a pasar el tiempo y más Y lo actuales intentamos. posibilidades, digamos, ¿no? Igual siempre se puede, créanme que siempre se puede. Pero miren, él le está diciendo, esto, entonces, él parte de su método desde la razón. O sea, él ya toma distancia del mundo natural. No es que lo niega. Él no está negando que la lapicera se cayó. No está negando que la lapicera... Dice, está todo bien, pero eso son cosas chiquitas. A mí no me interesa esto porque la lapicera de acá a 100 años no va a existir. Ahora, ¿qué va a existir? La verdad. ¿Cómo llego yo a la verdad? Porque si la verdad es, y le hago una pregunta a los que son cristianos, si la verdad es, ¿puede no ser en algún momento? Por ejemplo, 2 más 2 es 4. ¿Va a haber algún momento en la historia que 2 más 2 no sea 4? ¿O el verbo de Jesucristo no va a ser acaso? Estas son las grandes preguntas que uno se tiene que hacer. ¿El círculo va a dejar de ser círculo aunque ya nadie lo dibuje? Aunque ya nadie piense en un círculo, ¿el círculo dejaría de ser círculo? Esto es lo que le interesa a Parménides. Entonces, él dice, no se puede ni siquiera considerar el no ser porque el lenguaje y el pensamiento ya es. Ahora, la gran pregunta que le hago a ustedes, ¿de dónde viene entonces este logos en nosotros? Esta idea, este pensamiento, ¿no? Esto es para reflexionarlo. Entonces, él va a decir que hay una unidad y una identidad del ser. Porque si todo, si, a ver, porque del no ser, nada surge. Del no ser, no se puede saltar al ser. ¿Por qué creen que hace este punto? A ver, acá lo mío. Cierro esto antes de pasar a la siguiente diapositiva. Porque él dice, el cambio supondría que sea lo que antes no era, o que no sea lo que antes sí era. Esto sería cambio. Él está pensando en el ser. ¿Cómo le llamamos nosotros a lo que es puro acto de ser? Dios. Dios. Exactamente. ¿Puede Dios ser y no ser? ¿Tiene potencias negativas? ¿Es susceptible de cambio de movimiento? ¿Vieron lo que estudiamos en teología, cómo ya tenía estas luces en estos pensadores? No es tan distinto a lo que sostiene Heráclito como lo plantean algunos, porque Heráclito también habló de una permanencia. No más que aquí
lo que está haciendo Parménides es tomar distancia del naturalismo. Entonces dice, nada procede del no ser, porque no es. Ni tampoco nada procede del ser, porque ya es. No hay un cambio en el ser, porque el ser es constante y perpetuo. El ser, el ser. No quieren entender esto como el árbol, eso no es. Él está pensando en el ser. Cuando uno piensa en el árbol, eso no es. Es, Es. Entonces, pero Parménides dice, no me interesa el árbol, porque yo podría pensar en el árbol, en la impresora o en la esposa de un amigo, por poner un ejemplo, es un mal chiste, pero no viene el caso. O sea, él está pensando más allá de eso. Él dice, no nos quedemos en lo material, porque lo material es, pero nuestras ideas también son. ¿Cuáles son las verdaderas? La- las que son, porque son eternas, porque el ser es, es lo eterno. El ser es lo eterno. El ser es lo que tiene unidad e identidad. Y el ser es lo que subsiste en todo lo que es. El ser es lo que subsiste en todo lo que es. Sí, te escucho, es sordo. Sí, gracias. Quizás la situación, voy a asimilar lo que nos estaba comentando de Heráclito acerca del eterno fuego, que es constante, que es consciente y que es consistente. Esa palabra yo la utilizo constantemente, porque el fuego, aunque no esté latente, aunque no lo vea uno, lo puede producir. Una vez que lo produce, pues es en el momento, ¿ah? Ya sea con un encendedor una madera, puedes hacer el fuego. No porque deja de existir, o sea, ya que se extinguió, pues no deja de ser, porque ya de todos modos ya fue, ya. Entonces, pues una vez que constantemente lo vuelve uno a encender o mantener, pues sigue siendo el mismo fuego. Entonces, quizás yo relaciono lo que mencionó Heráclito y también lo que menciona también actualmente Parmen. Parménides, Sí, ¿verdad? Entonces, que pues van de la mano a final de cuentas, aunque no es, hay, un- pues no sacarlo hay un... y principalmente con lo que mencionas al final, ¿no? De la teología, perdón. Si me esperan un Gracias. segundito, está muy valioso su aporte, pero espérenme un segundito porque como nos demoramos al inicio, me estoy quedando sin tiempo acá. Está muy bien el aporte, pero hay un punto de contacto en cuanto a esta permanencia del ser. Pero necesito sí o sí cerrar este punto porque si no, no se entiende cuando entremos a los siguientes pensadores. ¿Qué es entonces el ser en Parménides? El ser en Parménides es entero porque excluye la multiplicidad, es continuo porque no hay vacío entre los seres, hay unidad porque está todo limitado dentro del propio ser, es inmóvil porque no es susceptible de cambio y es idéntico porque cada parte es igual a otra. ¿Acaso esto no les suena a ustedes como una descripción de los atributos de un Dios que es uno y trino? Esto es muy interesante, porque esta es la idea del ser que va a tomar Parménides. Entonces, lo que nosotros vemos como realidad, por ejemplo, cuando un río se seca, o cuando un arbolito está alado, o cuando un animal muere, todo esto, Parménides no lo niega. Él dice, sí, hay cambio en la naturaleza. ¿Por qué hay cambio en la naturaleza? Porque hay imperfección dentro de la materia y porque a su vez esto genera una ilusión en el devenir. Es muy similar de hecho a Heráclito, porque él va a decir, todo esto que nosotros estamos viendo cambia. Horacio se pone más grande, el hijo de Miquele va creciendo, Gamaliel va tomando distintas decisiones en su vida. Todo esto que nosotros vemos en la realidad, dice, es un devenir. Pero esa no es la realidad, es la apariencia. ¿Por qué es la apariencia? Porque es lo que aparece ante nuestros sentidos. El árbol que puede ver Matías Santagati es una apariencia, porque aparece ante sus sentidos. Pero solo la razón es capaz de percibir lo que es el ser. Porque aunque el árbol desaparezca, el ser permanece.
Y el ser es lo que nuclea y sostiene toda la existencia. Todo lo que existe, existe porque es. Y este es, o mejor dicho, este ser que sostiene todo lo que es lo que le interesa estudiar a Parménides. Un ser que para darle continuidad a la realidad tiene que ser entero, único, inmóvil. Por eso la realidad misma es continua, por eso la realidad misma se sostiene. ¿En qué sentido la realidad es inmóvil? Se mueve lo que está, para que lo pensemos de la siguiente manera. Se mueven las piezas de ajedrez, no el tablero de ajedrez. Es la forma más didáctica de entenderlo. De hecho, nosotros en metafísica muchas veces usamos el ejemplo del ajedrez para explicar uno de los atributos de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes, con esto ya vamos a ir cerrando, de Parménides? Los aportes que da Parménides son principalmente dos, en materia del método y en materia de la metafísica. Por eso se los dividí de la siguiente manera para que les sea muy didáctico a ustedes cuando les pase la diapositiva al grupo. En metafísica se dice que el ente, aquello que está ejerciendo el acto de ser, recuerden el concepto del ente, es inengendrado, indestructible, inmutable, compacto, finito, homogéneo, indivisible, esférico. Él ve al ser como una gran esfera que todo lo contiene dentro de sí. Claro, alguien diría, esto es inmanentista, y en algún punto sí, porque todavía no tienen al Dios revelado. Recuerden, Parménides no está escribiendo esto con la Biblia en la mano. Él está desde la razón queriendo llegar a este ser. Entonces él va a sostener esta idea de un ser esférico, esto es figurativo, que todo lo contiene. Por eso a él le interesa la noción del ente formal y abstracto, ajeno al devenir. Pensemos en el clásico ejemplo platónico del triángulo. Nahum, ¿podría dibujar o no podría dibujar un triángulo? Sí, y podría ser un triángulo más imperfecto si lo hace en un pizarrón a mano alzada, salvo que tenga un buen pulso, o más perfecto si lo hace en AutoCAD. Ahora, la triangularidad, con todas las reglas que implica la geometría, no depende del devenir, no depende del cambio, no depende de que Nahum decida dibujar un triángulo en AutoCAD o el pizarrón. La triangularidad, como las reglas de la lógica, como las verdades trascendentales, no dependen del cambio, no dependen del devenir. Parménides no niega el cambio, simplemente que no le interesa. Es distinto, ¿se entiende? No lo niega. Él dice, sí, hay un devenir en la realidad material porque es pura apariencia. A él le interesa qué sostiene esta realidad, que es el ser. Entonces, él va a negar que hay una oposición a la realidad de lo múltiple y del cambio. Él dice, del no ser, nada se dice, nada es. Interesa el ser. Entonces, en su método, él dice, lo perceptible por los sentidos es ilusorio. Los sentidos no aportan verdad. La lógica es el camino a la verdad, porque la lógica con sus reglas es inalterable. La lógica, piense cada una de las lógicas, cuando veamos a Aristóteles lo vamos a profundizar, es inalterable. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces él dice que el elemento fundamental, entre comillas, el arjé, porque recuerden que el arjé, si bien en un comienzo era material, ya después empieza a ser inmaterial el arjé. Este principio fundamental del universo, ¿cómo va a ser? Inmutable, único, eterno y permanente. Todo es uno, insisto. Esto va a derivar en algún momento en el inmanentismo monista de Baruch Spinoza, pero falta todavía para llegar a eso. Sí es interesante que él sostiene que en el camino a la verdad, la realidad no es la del mundo sensible. La realidad, la realidad real, la verdad verdadera, para que se pueda entender, no es la del mundo sensible, no es la de la pared que puede tocar Flor Desi, o la del pelo de Estefanía, o el micrófono de Lisandro, sino que es una realidad que trasciende, que sostiene lo que no perece, porque si nada puede ser y no ser, y yo considero que
que la realidad es aquello que perece, entonces no habría realidad alguna. ¿Se entiende? Si yo digo que nada puede ser y no ser, para que se entienda. Si yo digo, nada puede ser y no ser, y yo luego digo, esta regla es, y esta es la realidad, esta reglita, pero esta reglita puede desaparecer, de hecho va a desaparecer algún día. La materia se corrompe. ¿Cómo puede ser la realidad algo que vaya a perecer? Quiere decir que la realidad es algo más que esta reglita que va a perecer, es algo más que el río que se va a secar, es algo más que el sol que se va a extinguir. La realidad tiene que ser algo más que aquello que está supeditado al cambio y al movimiento. ¿Se entendió hasta acá? Profe, Sí. puede ser que, a ver, capaz que no uso los términos correctos, pero puede ser que la realidad él la ve como en un plano más abstracto, o sea, Sí. la plantea desde la abstracción del conocimiento en vez de lo percibible o lo sensible. Exactamente, porque él dice, yo lo que percibo, los sentidos operan de manera material, porque los sentidos son parte del cuerpo. La materia es susceptible de corrupción, la materia eventualmente no será. Entonces él dice, la realidad siempre va a ser, entonces la realidad no puede ser material. El ser no puede ser reducido al devenir y al cambio, porque es permanente y continuo. Por eso él habilita lo que es la escuela metafísica, porque va más allá de la física, y también habilita lo que es el racionalismo. Por eso van a ver que hay un punto de contacto con Baruch Spinoza entre Parménides. Ya vamos a llegar a ese pensador. Pero sí me interesaba esto. Así que tarea para la casa, para que puedan investigar, vinculen lo que hemos visto de Parménides a qué nació primero, si la gallina o el huevo. Esta es la tarea para la casa y hemos terminado hoy día. Dios los bendiga a todos. Gracias, profe. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Muchas Ah, gracias. Gracias.